Pues chicos, por norma general es mejor que tengáis a los hámster solos, porque son animales bastante territoriales y eso les viene escrito en sus propios genes. Los hámster tienen un instinto de supervivencia muy instaurado y es porque viven en zonas normalmente de pocos recursos, en zonas esteparias donde además hace mucho frío y donde el tener compañeros que hacen competencia por los recursos naturales, por comida, por agua, también por los recursos de cobijo, de casa, hace que entre ellos sean muy agresivos. Sus instintos le dicen que tienen que estar muy separados los unos de los otros, ya que tienen tanta capacidad de cría, para no agotar los recursos de una zona. Por tanto, y aunque depende de la especie, es mejor que si no sabéis nada, no los tengáis juntos. Es verdad que hay especies de hámster, varios tipos, que se llevan mejor y que conviven mejor en grupos. Pero como su hábito siempre es crepuscular y nocturno, a ellos les gusta salir por la tarde y por la noche, es posible que esas peleas no las presenciéis vosotros. Entonces es mejor que vivan solos, porque si pelean por la noche y vosotros no estáis pendientes, pueden llegar a ser fatales. O sea, estas peleas pueden acabar con la muerte de alguno de estos animales. Pues en primer lugar os voy a hablar del hámster sirio, que es el más común de todos, el de mayor tamaño, el que hemos tenido todos, yo creo, de pequeños. Es el más dócil con las personas, tiene un carácter súper bueno, pero debéis de recordar que entre ellos son súper territoriales y súper agresivos. Por tanto, es una especie en la que es mejor que un hámster en una jaula. Vamos allá con el hámster ruso. También un hámster, evidentemente de más pequeño tamaño, entonces no es tan manejable. Es mansito y con las personas muy bien, aunque es verdad que algún individuo suelto, fundamentalmente machos, pueden volverse agresivos, sobre todo con la edad. Es un hámster que puede convivir con una pareja, o sea, es decir, en una pareja mixta donde haya un macho y una hembra o incluso un macho y dos hembras, pero siempre, si se van a juntar, se ha de hacer antes de su madurez sexual, es decir, cuando son todavía pequeñitos, con 2 o 3 meses. Pero eso solo si sois expertos y habéis manejado antes más hámster y estáis habituados a tener hámster en casa, porque es importante identificar estos individuos que son un poco más agresivos, porque como os hemos dicho y quiero insistir, sobre todo las peleas ocurren por la noche, que es cuando no las vais a ver. No obstante, ante la duda, siempre es mejor tener un hámster en una jaula, que además estos son muy chiquititos y no necesitáis jaulas tampoco tan grandes como las que necesitan los hámster sirios. El Roborovski, que es de los hámster más chiquititos que hay, muy nerviosos, pero también sí que son muy sociables. Ahora bien, nunca podéis juntar más de 2 machos, siempre será un macho con varias hembras y siempre acostumbrados a hacerlo desde chiquititos, antes de la madurez sexual. Pues vamos a terminar con la información del hámster chino, que es este que veis que tiene una colita pequeña. Es huidizo, pero es verdad que con el tiempo y el manejo acaba haciéndose bastante bien a la mano. Es un hámster relativamente sociable y es el único que en manos expertas pueden llegar a convivir 2 machos. Bueno, pues os lo vamos a explicar con consejos. Cómo hacer que nuestro hámster no muerda. El primero de los consejos es: según el animal llegue a casa, lo ideal es dejarlo al menos 3 o 4 días tranquilo en su jaula, que el animal reconozca el lugar y se tranquilice, porque recordad, esto es muy importante, los hámster muerden por miedo. Después de los 3 días de dejarlo tranquilo, podéis empezar a meter la mano dentro de jaula, pero muy poco a poco, así el hámster se acostumbrará a vuestro olor de piel y no os mirará como algún depredador que viene a atacarle. Tercer consejo: lávate bien las manos antes de tocar a tu hámster. De ese modo llevarás tu olor y no el olor de o bien otras mascotas que pueden asustarle, o bien comida que pueden llamar la atención y por eso te muerde. Cuarto consejo: si realmente te muerde, pues no te preocupes, tampoco es un tiburón. Intenta no tirarlo muy lejos. No voy a decir que te aguantes, pero es un animal muy pequeñito que no te va a morder muy fuerte. Entonces, intenta no tirarlo cuando te muerda. Todas las veces que lo cojas y no te muerda, recompénsale. Siempre educación en positivo.
Cuando le tenemos en la mano, le ofrecemos un premio y dejemos que dé unos mordiscos. Y llámale siempre por su nombre. El sexto consejo. Acordaos siempre de que el hámster es un animal presa, entonces tenéis que tener bastante paciencia con él, es tímido, entonces amor, paciencia, paciencia, paciencia. ¿He dicho paciencia? Y amor otra vez. Siempre que quieras interactuar con tu animal, ahí viene el séptimo consejo. Deja que sea él el que venga a ti. Nunca vayas a cogerle a él. Él ese acto lo considera como una amenaza y puede defenderse. Y aún más importante, si el hámster está durmiendo dentro de la jaula, déjalo tranquilo, no intentas despertarlo y de esta manera no se asustará, no te atacará, porque evidentemente si lo hace por miedo y porque le has despertado. Y bueno, un poco de mala leche todos tenemos cuando nos despertan, ¿no? Sí, sí, a ti te pasa mucho. Sí. Por supuesto, de ninguna manera agredáis a vuestro animal si él os muerde. Pensad que nosotros somos como dinosaurios para él. Entonces, por proporción de tamaño, nunca lo agredáis. Siempre tratadlo con cariño y con respeto. Bueno, la primera pregunta importante que nos surge es si bañamos a los hámster o no los bañamos. Bueno, no los vamos a hacer baños como tradicionalmente conocemos el baño. O sea, no vamos a coger a un hámster y lo vamos a enjabonar. En primer lugar, porque son animales que no lo necesitan. Se acicalan muchísimo y son animales muy limpios. Y en segundo lugar, porque son muy propensos a coger hipotermias por el hecho de tenerlos y manipularlos. Es un animal demasiado pequeño que cuando le sometemos a agua, y sobre todo si es agua fría, pues le podemos bajar mucho la temperatura y sobre todo hacer que inhalen también o que respiren champús, etc. Por tanto, como norma general, un hámster no se baña con agua. Sí es verdad que podéis utilizar un pequeño truco que es un spray pulverizador si tenemos que mojarlo puntualmente porque se haya manchado con algún resto de algún producto, pero como muy puntual. Ya os digo que los hámster se autobañan y se acicalan de una manera muy efectiva. Ya sabiendo esto, vamos al siguiente punto. Ahora que sabemos que se pueden bañar en seco, por así decirlo, no húmedo, pero sí seco, existen dos tipos, el baño con champú en seco, que ya tenemos hecho un vídeo que podéis buscar, y en segundo lugar tenemos lo que os venimos a presentar hoy, el baño con arena. El baño con arena es muy importante. Los hámster en la naturaleza se acicalan y se bañan, cavan sus propias galerías y se bañan en arena. Tienen una actividad muy importante, además también tienen el pelo muy denso, como sabéis, y tienen un aceite especial que recubre su pelaje. Por tanto, esta arena fina, la arena de chinchilla en particular, nos cumple esa función de un modo muy natural. Es una arena mineral muy finita, con unas partículas muy finas que se van a meter en su pelo y van a ayudar a eliminar todos esos restos de suciedad y restos de grasa que queda en su pelo. Vais a ver que si lo habilitamos, lo ponemos en un lugar de la jaula, ellos van a estar entrando y saliendo y ocasionalmente los pillaréis cómo se revuelcan. Ese comportamiento de revolcarse en arena es común a un montón de mamíferos y a un montón de aves. Por tanto, siempre que podáis, tenéis mamíferos de estos pequeñitos y les podemos proporcionar arena para que se bañen, lo vamos a hacer un favor, porque estamos recreando su baño, el baño que normalmente harían en la naturaleza.